Bueno, muy buenas noches. Un saludo muy especial a nuestros profesores de la Universidad Cooperativa de Colombia. En este momentico, pues, les hablamos desde aquí, desde la sede de investigaciones, de la sede de investigación universitaria de la Universidad de Antioquia. Estamos el equipo de asesores que estamos orientando el proceso del diploma de evaluación por competencias. Pienso que es un espacio bien interesante porque es, digamos que la primera oportunidad en las distintas cohortes que hemos orientado en donde podemos encontrarnos de manera sincrónica con cada uno de ustedes. Sabemos que muchos pues presentaron excusas por no poder asistir, unos de corte laboral, académico o personal. Sin embargo, pues valoramos mucho que ustedes en este momentico puedan estar como compartiendo con nosotros. Lo que queremos en este encuentro, pues inicialmente, y pienso que es uno de los objetivos principales, es poder comunicarnos con ustedes digamos que en tiempo real, así el espacio pues sea muy mayor, y que podamos interaccionar un poquito y poder solucionar algunas dudas de manera sincrónica, y de que nos podamos como conocer, o al menos de que ustedes nos escuchen a nosotros que somos sus asesores, y conocer, digamos, que cuáles son los fundamentos del diploma, de dónde nace, cuáles son las expectativas que tenemos con él, los distintos ejercicios de depuración que ha tenido. Pues ustedes de alguna manera son afortunados en la medida que están en una cuarta cohorte, y el diploma pues ha venido evolucionando producto de distintas revisiones que hemos hecho a través pues de las distintas cohortes que hemos tenido. Entonces, inicialmente pues vamos a mostrar un panorama general de qué es, digamos, que una educación basada en competencias, de dónde nace, posteriormente pues cuál es la relación de la evaluación por competencias y su relación con la didáctica, luego qué implicaciones tiene, digamos, que pensar una evaluación por competencias y la relación con el currículo, y finalmente pues vamos a revisar un poco el asunto de las técnicas y los instrumentos que permiten pues evaluar por competencias. Entonces estamos en la mesa, quien les habla, Wilman Ricardo Henao, coordinador pues del diploma, además de asesor del grupo número 1, la profesora Margarita Sánchez, que es la asesora del grupo número 4, y la profesora Katy Janet Vanegas, que es la asesora del grupo número 2 y número 3 para esta cuarta cohorte. Entonces, los que ya han tenido la oportunidad de trasegar por los distintos módulos, al menos el módulo 1 y módulo 2, que es el que tenemos en este momentico, digamos que se han podido dar cuenta de la necesidad de plantear una evaluación y una educación distinta. Cuando hablamos de una evaluación y una educación distinta, es que esté reflejada de alguna manera el asunto de las competencias en ella, ¿sí? Y cuando decimos que esté reflejado el asunto de las competencias en ella, es la necesidad no solo de hacer mediciones de la parte conceptual. Hay un dicho muy popular y que pienso que nos aporta bastante, y es, maestro, dime cómo evalúas y te diré cómo enseñas, ¿cierto? En esa medida, entonces, pues es difícil desvincular la evaluación por competencias de los distintos componentes educativos que nos convergen y nos atañen a nosotros como profesores. Desde ahí, digamos que en ese módulo 1 y específicamente en el módulo 3 se busca caracterizar como ese vínculo en términos de estrategias y la misma evaluación por competencias. Pero antes de entrar a contarles un poco el panorama del módulo 3, quisiera pues como hacer énfasis en el módulo 1. Como ustedes han visto, digamos que en términos de los fundamentos de la evaluación por competencias y la educación por competencias, está detrás de todo este discurso la Universidad de Deusto, específicamente después del Acuerdo de Bolonia, y la necesidad de trascender otra vez el asunto de lo conceptual. Y cuando decimos que es la necesidad de trascender el asunto de lo conceptual, es volcar la mirada un poco a los asuntos procedimentales y actitudinales, ¿sí?
y por lo tanto, digamos que poder trascender el hecho de la evaluación no solo como un ejercicio de calificación, sino como un ejercicio que pueda decir si el estudiante es o no competente en su área. Y cuando decimos que si el estudiante es o no competente en su área, estamos hablando en unos planos distintos, más allá de la operativización que pueda tener un examen o más allá de la operativización que pueda tener una estrategia o un discurso que el profesor pueda hacer en términos de su enseñanza. Y es poderlo llevar a planos reales, ¿sí? Es decir, cuando el ingeniero pasa por un ejercicio de formación y tiene su título profesional, va a ser igual, por ejemplo, el que tenga una calificación de 3 a una calificación de 5. Ambos son competentes. Cuando la universidad le dice, usted se gradúa y su nota ponderada es un 3, tiene la misma capacidad de ejercer su labor como la tiene el estudiante que saca 5. Así, por ejemplo, cuando hablamos de solo una prueba escrita, pues la dificultad que ésta puede tener en términos de valorar las distintas dimensiones que caracterizan una competencia, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de las distintas dimensiones, otra vez, no solo es el asunto en términos de conocimientos, sino también en términos de procedimientos y en términos actitudinales. Cuando hablamos de una evaluación por competencias y su relación con la didáctica, es necesario, digamos, que trascender los métodos de corte inductivo y pensar entonces en unos métodos de corte deductivo que permitan un ejercicio constructivo por parte tanto del profesor como por parte del estudiante. De ahí que cabe entonces mencionar que la manera como el profesor enseña se va a ver pues implicada también en su proceso evaluativo y viceversa. Entonces, cuando lleguen ustedes al módulo 3 empezarán a darse cuenta de distintas estrategias, y una estrategia la definen algunos autores como un plan, como unos objetivos, como unas rutas para lograr determinados fines. Y definitivamente pues lo que se ha demostrado es que cuando se habla de una evaluación por competencias y se quiere trascender a una educación por competencias, digamos que la manera tradicional del profesor ofrecer su discurso se queda corto en brindarle herramientas y posibilidades al estudiante en adquirir esas competencias, ¿sí? Entonces, en ese módulo 3 hablamos y vamos a desarrollar asuntos como el ensayo, como métodos de proyectos, como resúmenes, elaboración de artículos, mapas mentales, ¿sí? Talleres reflexivos, juegos de roles, que son distintas herramientas que le permiten al profesor, digamos que tener unas estrategias diferentes más allá de la transmisión del contenido, pensando entonces en una mirada más holística y más acercada a esa formación por competencias. Los que están participando en este momentico en el chat, les pediría que pues, si nos pueden también regalar el grupo en el que se encuentran, de tal manera que si hay dudas o inquietudes que en este momentico no podamos resolver, pues las podamos atender más adelante, ya pues cada uno de nosotros como asesores. Bueno, es un gusto poder estar en este momentico aquí. Como les digo, este es un ejercicio altamente depurado. Tenemos digamos que unos materiales muy interesantes, y cuando decimos materiales muy interesantes es la participación de expertos tanto nacionales como internacionales. Tenemos al profesor Oscar Iván, un doctor en evaluación del Perú, que es una conferencia que les tenemos para el módulo 4, la doctora María Ladi Restrepo, que muchos de ustedes pues ya la han podido observar y digamos que hacer el ejercicio reflexivo en el momento de accionar del módulo 2. Y un asunto importante que queremos pues como resaltar también con este diploma es que lo que queremos de cada uno de ustedes es que puedan construir una propuesta de evaluación por competencias, ¿sí? En esa medida, la utilización del portafolio es un asunto esencial, ¿cierto? Y cuando decimos un asunto esencial es que en los distintos momentos de accionar
se espera que ustedes vayan construyendo y reconfigurando, digamos que esa propuesta que al final del diplomado, pues en conjunto con sus asesores, pues puedan dar a conocer también a otros colegas y puedan retroalimentar tanto sus procesos como los de los demás. Lo que buscamos entonces con este tipo de espacios y con este tipo de formación también son la construcción de colectivos académicos, es decir, que el profesor en medio de su quehacer pues no sea un ejercicio solitario donde solamente tiene que ver digamos que con sus estudiantes, sino que también puede haber un ejercicio de colegaje y de retroalimentación de distintos expertos. En este momentico la profesora Katy nos acompaña en el chat, así que la idea es que puedan hacer varias preguntas que podamos ir como respondiendo en la medida de las posibilidades. Entonces les doy el paso a la profe Katy para que salude a los estudiantes. ¿Sí? Ok, muchas gracias, Wilman. Buenas noches a todos nuestros estudiantes, tanto del grupo 1, que pertenece pues como que lo asesora el profesor Wilman. Esa es una de las inquietudes que los estudiantes tienen, que no tienen como claro a qué grupo pertenecen. Entonces Wilman, que asesora el grupo número 1, la profesora Margarita, que asesora el grupo número 4, y Katy, que asesoro el grupo número 2 y el número 3. Bienvenidos a todos y todas. Esta es una gran oportunidad que tiene el diplomado, ¿cierto? Como una nueva experiencia que tiene el diplomado en aras de encontrarnos todos en un momento común para poder resolver elementos quizás teóricos, ¿cierto? Que atañen un poco pues como cada una de las temáticas del módulo. En este momento, por ejemplo, vamos a hablar acerca de esas implicaciones que tiene el currículo, acerca de esa estructuración general que cuentan o que deben tener las universidades en estos momentos de acuerdo como a las nuevas necesidades que tiene el contexto, ¿cierto? Estamos hablando de una sociedad de conocimiento donde, que se enlaza mucho con lo que dice Wilman, no es solamente que el estudiante adquiera unos determinados conocimientos y que los pueda decir de una manera muy precisa qué es lo que sabe, sino más allá se busca que el estudiante con ese saber que adquiera, qué puede hacer y qué puede transformar, ¿cierto? No es solamente que evidencie qué puede hacer en términos prácticos, sino también como a nivel discursivo, qué otras elaboraciones puede hacer y qué otros espacios puede generar, quizás académico, con lo que adquiera. De acuerdo a lo que hablaba María Ladi en su conferencia, y también otros autores, se habla acerca de una selección de contenidos que es muy importante, acorde pues como al criterio que tiene el docente en el momento y también acorde como a unas necesidades específicas que muestra, no solamente el grupo en general, sino también como unas directrices que desde los planteamientos de la institución tienen como orientaciones para determinada carrera, que va muy en sintonía con los saberes específicos de cada núcleo temático. Entonces es el docente en sí el que entra a jugar como con esas necesidades del grupo, como con lo que plantea la universidad y cómo él hace una especie de híbrido entre todas esas necesidades y propone una especie de competencias para que el estudiante realmente pueda salir avante, ¿cierto? En esa medida entonces va a seleccionar unos materiales, unos contenidos acorde a las necesidades del estudiante, pero también que ese estudiante no solamente se quede en el aula como tal, sino que se proyecte como a la sociedad en cuanto a conocimiento y también como a interacción con otras entidades o con otras instituciones, para que ese saber que él adquiera no se quede encerrado dentro de las aulas de clase, sino que permee otros espacios sociales, políticos, y de esta manera él pueda aplicar en cierta medida unas competencias que le permitan interactuar en diferentes espacios. En esa medida también, cuando se habla del currículo y la selección de contenidos, es muy importante, y ya lo hemos evidenciado en algunos textos que se referencian en el módulo, el perfil de egreso, ¿cierto? O sea, el docente, y más allá del docente, pues ese equipo de trabajo que hay detrás del docente, porque no es solamente el docente, sino el equipo de trabajo, el consejo de facultad, ¿qué han pensado? ¿Cuál es ese perfil de estudiante que desean sacar, que salga de su institución a perfilarse en diferentes espacios laborales de la ciudad?
y también pues en contexto nacional o en contexto internacional. Sabemos que con el nuevo oleaje de la globalización, el conocimiento no solamente se queda a nivel regional, sino que también se expande a diferentes espacios geográficos. Entonces, en esa medida, el perfil de egreso le va a posibilitar tanto al estudiante como al docente identificar cuáles son realmente las competencias que él debe adquirir en ese proceso de formación, que no se va a adquirir en un solo semestre, sino a nivel, pues, en el transcurso de toda la carrera, para que él realmente, cuando salga, pueda cumplir esas expectativas a las cuales pues se han propuesto y quizás también tenga la opción de sobrepasarlas, ¿cierto? Es decir, el perfil de egreso fue tan bien pensado y tan bien trabajado que desbordó las expectativas y que realmente es un profesional que le está aportando pues como a la sociedad en ese sentido. También podemos hablar entonces aquí de unas competencias a nivel generales y otras a nivel específico. Las generales son las que en cierta medida todas las carreras, sin importar el saber específico, deben de cumplir, ¿cierto? Deben de cumplir como unos parámetros generales donde todos los profesionales deben de ser competentes para, ¿cierto? Como a nivel general. Pero también habrían unas específicas que tienen que ver ya con el saber específico, valga la redundancia, del área como tal. No es lo mismo las competencias a nivel jurídico como a nivel clínico, ¿cierto? O como a nivel, por decir algo, de veterinaria. Entonces son distintas las competencias y el docente universitario debe estar pues a la altura también de identificar esas competencias. Sí, cabe apuntar ahí que la Universidad Cooperativa de Colombia ha venido desarrollando un trabajo muy interesante en diseño curricular y muchos de ustedes han podido pues como participar en ese proceso de formación. En este momentico tienen el proyecto institucional en donde cuentan pues como con una organización desde esta perspectiva de educación por competencias muy clara, ¿sí? Y cuando se habla, por ejemplo, de esas competencias generales, también está pues como esos criterios establecidos desde este proyecto institucional de acuerdo a ese perfil de egreso, como lo decía la profesora Katy, que quiere lograr la universidad. Entonces pienso que en ese orden de ideas pues se ha avanzado bastante y de ahí que surja como la necesidad de desarrollar un diploma como estos, ¿sí? Y es de pensar la evaluación por competencias, porque de alguna manera digamos que el asunto curricular ya se ha venido trabajando y han podido avanzar en términos de esa caracterización de las competencias generales, de los perfiles de egreso, de esa selección por contenidos que han podido como realizar en los distintos núcleos académicos que convergen en la universidad. El profesor Unigarro pues ha podido también acompañar distintos programas y distintos procesos que se han llevado en cada una de las sedes, así que de ahí digamos que se le dé mayor pertinencia y mayor validez a un ejercicio como el que estamos haciendo en este momentico. Pensando entonces ya en una estructura del aula, ¿sí? Pensar en una propuesta de evaluación por competencias que le permitan al profesor herramientas en términos prácticos de poder trascender la evaluación escrita, de poder trascender la evaluación oral, de poder trascender la evaluación como calificación, sino pensar entonces en unos términos un tanto más holísticos, más amplios, que recoja esas caracterizaciones de lo que es una evaluación por competencia. Ok, entonces pues como para cerrar también como tu intervención, Wilman, que es muy pertinente, las universidades y en este caso pues la Universidad Cooperativa de Colombia lo que pretende con todos estos procesos pues de transformación es que realmente los profesionales estén en un nivel muy alto pues de preparación, de tal manera que puedan realmente ser muy pertinentes a la hora de interactuar en esta sociedad de conocimiento que vemos que día a día está exigiendo un poco más, ¿cierto? Un poco más de estos profesionales que no solamente se queden en hacer muy bien lo que le compete su área específica, sino que también pueda permear pues como otros espacios y otras áreas. Bueno, entonces en esa medida también vamos a darle paso a nuestra compañera Margarita, que tiene elementos muy importantes para abordar acerca de la evaluación por competencias. Bueno, buenas noches. Antes de hacer un poquito como la intervención, estamos mirando aquí en el chat
que hay una inquietud grande relacionada con los grupos que mencionaba Wilman al comienzo. Realmente se hace referencia específicamente a poder ubicar quién es su asesor, quién está acompañando, de manera que si hay algunos elementos, algunas inquietudes concretas que no logremos resolver en este conversatorio, podamos luego dar respuesta, entonces saber quién es el asesor permite efectivamente pues volver como sobre eso. Podría decir en este momentico que los elementos que Wilman y Katy plantean relacionados con la didáctica y con el currículo necesariamente recogen la intencionalidad grande de este diploma, y es poder pensar la evaluación por competencias en función necesariamente de una formación por competencias y en competencias. No podríamos pensar de manera desarticulada y de manera especial pensar evaluar por competencias si estamos o no estamos más bien formando en función de ellas, o al contrario. En esa medida entonces, mientras avanzamos y se avanza, y lo ha venido haciendo la Universidad Cooperativa de Colombia, como bien lo planteaba Wilman, en ese ejercicio de la revisión de la propuesta curricular, de los elementos didácticos que sustentan el trabajo de cada una de los programas, la intencionalidad específica ahorita con este ejercicio es que podamos llevar esas revisiones que ya se han hecho al ejercicio evaluativo como tal. Y en ese sentido entonces poder pensar la evaluación que da cuenta de, ¿cierto? Que da cuenta de un proceso de construcción que efectivamente ha sido pensado en función de lo que se ha venido construyendo de manera colectiva en el proceso de formación de los estudiantes, de lo que se pretende, como planteaba también Katy, en términos del egresado y el profesional que la universidad aspira a formar, y en esa medida entonces una evaluación que permita que los estudiantes y que los maestros den cuenta efectivamente de ese proceso que responde a esas necesidades, a esas particularidades, a esas características del grupo, a esas características del entorno, y de manera especial a esa apuesta que se ha hecho en términos didácticos y curriculares. En ese sentido entonces poder pensar una evaluación desde lo formativo netamente, una evaluación que más allá del ejercicio de la memoria que nos ha acompañado históricamente, permite decir, aquí hay unos aprendizajes reales, unos aprendizajes que podemos poner en contexto, que podemos poner al servicio de, y que de manera especial van dando cuenta de unos avances además, ¿cierto? Una evaluación que trasciende la calificación también, lo mencionaba Wilman hace un momentico, y es separar calificar de evaluar, o sea, poner el número, poner la nota, y de algún modo la reflexión que hacía en función, casi que podríamos pensar, y un poquito para pensarlo, o más bien mucho para pensarlo, y es estamos certificando al de 3 y estamos certificando al de 5 en términos de calificación, y por eso en términos de evaluación pensar más bien qué sabe y qué debe saber, ¿cierto? ¿Qué aspiramos que esa persona pueda dar cuenta? Y en esa medida entonces es eso lo que quisiéramos efectivamente evaluar. Esa evaluación necesariamente tendría que incluir a todos los agentes y a todos los componentes del proceso formativo, o sea que es una evaluación que tiene además que llegar al ejercicio que hace el maestro o la maestra de su práctica pedagógica, pero además el estudiante en términos del seguimiento al progreso que va teniendo en la adquisición de sus aprendizajes, y a los elementos que estamos utilizando en el ejercicio didáctico y en el ejercicio de selección de contenidos, o sea, una evaluación del todo que nos permita efectivamente recoger cada uno de los componentes y llevarlos en función de ese proceso de formación. Como técnicas o como herramientas para pensarlo entonces, una invitación que la hace de manera muy constante el diplomado, y efectivamente lo estamos aplicando a través de la plataforma, y es superar la evaluación oral y la evaluación escrita, sobre todo la evaluación en términos de memoria, y es una evaluación que va dando cuenta de unos avances, y por eso entonces la apuesta que tenemos de que sea el portafolio una de esas posibilidades, un instrumento que nos va permitiendo ir recogiendo el proceso, un instrumento donde vamos almacenando
de algún modo los avances que vamos teniendo, que se va convirtiendo en una construcción, porque arranca, digamos que en un momento previo desde donde estábamos cuando iniciamos este proceso formativo y hasta donde logramos llegar en el momento en que lo cerremos, en que culminemos como este ejercicio. Una evaluación que, si bien hoy ponemos un número, porque hay que ponerlo en términos instrumentales, lo supera, porque ese número lo que está diciendo es efectivamente se está haciendo el ejercicio, se está participando de la construcción, más allá de si es un 3 o un 5, sino de un proceso que va avanzando en el día a día. Y una evaluación que necesariamente tiene que recurrir también a un ejercicio de autoevaluación, a unirse mirando, a unirse haciendo un seguimiento constante para poder decir e identificar, bueno, cómo va mi avance, cuáles han sido mis aportes de manera concreta en este diplomado, cuál ha sido mi nivel de participación, de responsabilidad, de diligenciamiento de cada una de las tareas que se proponen en los diferentes momentos, en cada uno de los, y de manera especial qué tanto va avanzando y qué tanto se va transformando. Pienso que esa es la palabra clave, ¿cierto? La transformación de lo que pensaba, de lo que tenía, de lo que hacía, de lo que proyectaba en el trabajo del aula, tanto durante el desarrollo del diplomado y de manera específica allá pues como en ese momento en el que hagamos el cierre. Una evaluación, insisto, pensada en términos formativos. Esa es la apuesta, esa es la invitación, ese es el llamado, y pienso que eso es lo que termina recogiendo, si podría decirlo así, los módulos, los 4 módulos, y de manera específica la intencionalidad como con este ejercicio. Por eso, de algún modo, lo que sigue es que Wilman nos pueda entonces mostrar desde la plataforma tanto lo que tiene que ver con la participación, el acceso y los momentos, pero de manera específica el portafolio, ¿cierto? El portafolio que está haciendo el instrumento que estamos utilizando en el diplomado específicamente para recoger la memoria de este proceso. Entonces, Wilman, te estamos invitamos. esperando. Listo, muchas gracias. Entonces, les recuerdo que hay varios momentos de participación en cada uno de los módulos. Uno de ellos es el momento de explorar, donde queremos como conocer un poco. ¿Ustedes qué saben? ¿Cuáles son sus expectativas? Digamos que qué han trabajado con respecto a las distintas temáticas que se desarrollan en cada uno de ellos. Posteriormente tenemos un momento de dialogar donde se plantean unas preguntas iniciales que le permiten, digamos, que a cada uno de los participantes poder dar su punto de vista, poder debatir de acuerdo pues como a las temáticas que allí se plantean. Y un momento muy importante dentro del ejercicio formativo que plantea el diploma, y es el momento de accionar, ¿cierto? Y ese momento de accionar es, digamos, otra vez la posibilidad de reconstruir y de reconfigurar esa propuesta final que va aportando en el trasegar del diploma, ¿sí? Entonces, tanto desde lo didáctico, desde lo curricular, como también en términos de las técnicas y los instrumentos para su elaboración. Entonces, en este momentico ustedes están observando la plataforma. Cuando ustedes ingresan con su usuario y su contraseña, tienen un pantallazo similar al que están viendo en este momento. Pido que las profesoras pues me ayuden si hay, digamos, que preguntas en el chat, si ellos van teniendo... Una de las inquietudes de los estudiantes era que qué había que hacer. Entonces ya aquí pues más o menos se les planteó que la idea era pues inicialmente hacer una vista general del diplomado, pero también que tú nos ibas a presentar muy juiciosamente la plataforma para que desde ahí puedan tener como claridades. Y más que la plataforma es, digamos, que el acceso al portafolio, ¿cierto? Sí. Que es, digamos, que donde han tenido mayores dificultades, y que pues les confieso además que es una plataforma con la que nosotros también nos estamos familiarizando, porque tuvimos una migración de los distintos materiales. Antes estábamos en Moodle, ahorita estamos en la plataforma Neo, y pues efectivamente esto ha traído pues algunos inconvenientes
pues hemos sabido sortear pues, y sacar a flote a la menor brevedad posible, ¿sí? Entonces, ustedes están observando en este momentico mi mouse. Cuando tienen el primer pantallazo, lo más, digamos que la línea más directa para desarrollar los distintos ejercicios es ir al icono núcleos, que se encuentra pues como en la parte izquierda, ¿sí? En este momentico tenemos el módulo 1 y el módulo 2. La idea es que pues esta semana ampliamos calendario, ampliamos cronograma, nos fuimos hasta la próxima semana con el módulo 2, producto de algunas dificultades pues que ustedes han tenido en términos técnicos para desarrollar pues como las propuestas, ¿cierto? Entonces, después de que ingresamos a los núcleos, ¿sí? Que está la presentación, la charla inaugural del doctor José González Monteagudo, el módulo 1, que es los fundamentos de la evaluación por competencias, el módulo 2, que es la evaluación por competencias y su relación con el currículo, y ya pues el módulo 3, que la próxima semana esperemos que esté en plataforma, y luego pues el módulo 4, que también pues ya ustedes tendrán el acceso a él. Entonces, vamos a ir a módulo 1. Damos clic en módulo 1 y ahí digamos que está una introducción, una panorámica general de lo que se trata el módulo. Se encuentra la ruta metodológica, ¿sí? Y posteriormente están como los momentos de aprendizaje. Entonces, por ejemplo, en este módulo utilizamos el portafolio en dos momentos principales. El primero es en el momento de explorar y el segundo en el momento de accionar. Entonces vamos a irnos al momento de explorar, ¿sí? Aquí esta vista es de ustedes como estudiantes, ¿sí? Y pienso que han tenido como la posibilidad de ingresar a ella por esta ruta pues que les estoy presentando en este momento. Entonces, en el módulo 1, en el momento de explorar, está la actividad del portafolio. Y aquí está el icono que permite conectar con él. Técnicamente, pues el portafolio es un blog, ¿sí? Sin embargo, digamos que pues tiene toda una carga pedagógica, una carga didáctica y evaluativa, como nos lo explicó ahorita la asesora Margarita. Entonces, cuando entramos al portafolio, dice blog del curso, ¿sí? El estudiante, aquí aparecería el nombre de ustedes, y luego entonces aparece más entrada, ¿sí? Le damos en más entrada, nos está cargando en este momento. ¿Hay preguntas en el chat? Están preguntando si los trabajos que se suben al portafolio son calificables. Sí, realmente nosotros, digamos que en términos de la plataforma, tenemos que asignar un número por cuestiones de seguimiento, ¿sí? Entonces está el 0 y está el 1. Entonces, cuando ponemos el 0 es que de alguna manera pues el producto del estudiante es objeto de revisión, ¿sí? Y cuando ponemos el 1 es que efectivamente digamos que tiene el aval o cumple con los objetivos que tenemos destinados pues el diploma en sí y cada uno de los asesores. La idea es que los distintos momentos estén acompañados también pues como por una devolución por parte de cada uno de nosotros y efectivamente poder como retroalimentar los procesos. Entonces, cuando ya estamos aquí en entrada, ponemos asunto, entonces pongamos, por ejemplo, mis ideas previas, momento de explorar, módulo 1. ¿Cierto? Aquí yo hago como una panorámica general de lo que, o escribo de qué se trata mi trabajo. Por ejemplo, aquí era una tablita, un descargable en Word. Entonces vamos a suponer que esta es mi tablita. Aquí me está cargando el Word.
Entonces, trabajo explorar. Trabajo, pongamos mi nombre, así nos facilitan un poco la organización de los archivos a los asesores. Entonces pongamos trabajo, explorar, y cuando lo guardo lo puedo poner, por ejemplo, con mi nombre, archivo, guardar como, y lo voy a poner en el escritorio para facilitar, digamos que el anexo, el archivo adjunto en la entrada del blog, ¿sí? Entonces pongo mi nombre, Wilman Henao, le doy guardar, y digamos que ya en este momentico tengo mi Word con el trabajo realizado, ¿sí? Aquí entonces hago una presentación general de mi trabajo, y luego de que haga una presentación general vengo a este recuadro que estoy señalando aquí para hacer el proceso de adjuntar. Señalo el archivo que creé, Wilman Henao, y posteriormente le doy guardar, ¿cierto? Entonces aquí, ya con esto garantizo de que mi archivo adjunto esté en la entrada del blog. Ya posteriormente le doy guardar, y ya entonces me aparece una entrada que se llama Mis ideas previas, momento de explorar módulo 1, y aparece también el archivo adjunto que se llama Wilman Henao, que me servirá entonces como insumo, que es el insumo o mi trabajo en para este momento. Entonces vamos a revisar nuevamente si hay dudas en el chat que podamos resolver en este momentico. Recuerden, pues ustedes tienen distintas vías de comunicación con nosotros como asesores. Vuelvo a recordar, yo oriento el grupo número 1, la profesora Katy Janet el grupo número 2 y número 3, y la profesora Margarita orienta el grupo número 4. Entonces, si hay dudas que podamos como resolver en este momentico, profesora Katy, pues la resolvemos, o si no, pues ya ellos se estarían como comunicando con nosotros. Bueno, entonces han habido preguntas en cuanto a la calificación, o sea, qué valor tiene el 1, qué valor tiene el 0. Entonces, si tú nos podrías pues ampliar, ya más o menos explicamos, pero entonces para que quede en el video, para que los demás compañeros también puedan tener acceso a las respuestas. Claro que sí. Este 0 y este 1, más que una calificación en sí, es digamos que un asunto técnico que nos facilita a nosotros en términos de la plataforma poder llevar el proceso, ¿cierto? Digamos que el ejercicio es netamente cualitativo, es de que ustedes puedan ir construyendo esa propuesta formativa, esa propuesta de evaluación por competencias que se va a ir configurando en los distintos módulos, y la participación en los distintos momentos que plantea pues los módulos también. Otra vez, cuando ponemos el 1 es que de alguna manera cumple con las expectativas, y cuando ponemos el 0 pues también va acompañado de algunas recomendaciones que esperamos que pues sean ajustadas y que puedan pues como cumplir con los criterios. Pero otra vez, insisto, la cuestión del 0 y el 1 no es un asunto que vaya en términos de la aprobación o la no aprobación, sino más bien es un manejo que nos pide pues la plataforma en términos técnicos para llevar como el proceso. Ok, ¿sí? Aquí hay, gracias Wilman por tu claridad. Aquí hay otra pregunta que tiene que ver con las horas de tutoría con los asesores. Entonces, como de pronto hablar como con ellos, qué espacio tenemos para hacer ciertas asesorías. Perfecto. Esto es muy importante. Digamos que las horas de asesoría ya ustedes lo cuadran con su tutor.
En el momento de que ustedes, digamos que requieran una mayor profundización en términos teóricos de alguna de las propuestas, que no sean muy claros algunos de los textos, que requieran, digamos que una mayor ampliación o una mayor asesoría por parte de nosotros, pues nos escriben y ya agendamos de acuerdo pues al grupo en que nos encontremos. Y podemos buscar distintas vías de encuentro si por ejemplo, se requiere pues como una cuestión sincrónica, ¿sí? Si es una pregunta puntual, pues la pueden hacer vía correo electrónico y las estamos respondiendo. Si es, digamos que un asunto de asesoría, ya pues lo podemos cuadrar bien sea con mis compañeras o conmigo, de acuerdo pues como a la disponibilidad tanto de ustedes como de nosotros. Como les digo, hay distintas vías, se pueden comunicar también telefónicamente si creen que pues, digamos que si tienen alguna dificultad o alguna duda. Nosotros estamos también respondiendo otra vez los mensajes a la menor brevedad posible. Hay otra situación, Wilman, y es que siguen apareciendo algunas dudas relacionadas con cómo subir archivos, la extensión del tipo de archivo. Entonces recordar que se envió un tutorial con el paso a paso de cómo ir resolviendo esas situaciones. Ya Wilman lo decía, nosotros también nos estamos familiarizando todavía con la plataforma, entonces hay algunas dudas concretas que necesariamente tenemos pues como que remitir, en este caso a la persona encargada. En esa medida entonces algunas, 1 o 2 preguntas de las que hay ahí, creo que igual las remitimos, ¿cierto? En este caso como el ingeniero, y la respuesta seguramente la damos de manera colectiva como lo hicimos con el tutorial, para que vaya quedando ahí como un paso a paso de cómo resolver esas situaciones. Es específicamente la que tiene que ver la extensión del documento. Ya. Pues de cuánto peso puede ser el documento que adjunte? Supongo, pues dice, importante aclarar el tipo de documento que se puede subir y la extensión. Perfecto, claro que sí. Entonces vamos a tomar atenta nota de ello y pienso que eso nos sirve a todos, ¿cierto? Claro. No solamente al estudiante que está haciendo la pregunta, sino que a los demás compañeros. Había otra, y era que cómo poder revisar, cómo ellos verifican que realmente nosotros leímos pues, o revisamos los trabajos que ellos montan en el portafolio. Claro, esa pregunta es muy importante y pienso que está asociada a las dificultades en términos de familiarización que hemos nosotros tenido también con la plataforma, ¿cierto? Yo les he escrito un correo diciendo que espero pues hacer como el cierre del módulo 1, ¿sí? Y la retroalimentación pues como de los distintos procesos. Nosotros tenemos un espacio que es el de comentarios, y ahí efectivamente es como la posibilidad que tiene el asesor de poder como retroalimentar el proceso y de poder valorar como las construcciones que ustedes están haciendo. Insisto, apenas esta semana pudimos reunirnos algunos de nosotros con la parte técnica, así que esperamos que este fin de semana pues esté subsanada el asunto de la revisión y la retroalimentación de esos primeros momentos. Y creo que con eso respondes a una pregunta que están haciendo, y es, quieren saber si efectivamente tuvimos acceso a los archivos en el portafolio. O sea, apenas esta semana hubo unas claridades frente a ese acceso nuestro al portafolio de los trabajos que efectivamente están allá, o sea que nos tienen un tris de paciencia que esperamos este fin de semana ya poder resolver esa situación. Entonces también en aras de las dos claridades, también cuando ya podamos revisar el material del portafolio, entonces les va a aparecer a muchos, ahí mismo en el portafolio, en el archivo que adjuntaron, hay un elemento que dice comentarios. Entonces muchos les aparecerá 0 por el momento, pero más adelante les aparecerá 1 o 2 de acuerdo pues como a las observaciones que hará el asesor. Y posteriormente también en el libro de calificaciones, o sea que después se dirijan al libro de calificaciones y revisen que hay una plantilla donde está módulo por módulo, actividad por actividad, y si aparece evidentemente el número 1 es porque el asesor revisó y le valoró el trabajo que presentó en el portafolio. Y
de pronto esta, como para ir cerrando, tiene que ver si todavía pueden trabajar en el módulo 1, sí, o sea, efectivamente tenemos unas fechas de corte, porque pues el diploma en algún momento va a terminar y tenemos que garantizar que avanzamos en su totalidad, pero no significa que se cierra para nunca volver sobre ello. En este ejercicio formativo, como hemos venido insistiendo, claro que podemos volver, claro que podemos reconsiderar, realimentar, corregir si lo consideramos y reenviar la información que se quiera. Lo que pasa es que también, insisto, entenderán que necesitamos unos momentos de corte, porque si no va a llegar el cierre del diplomado y no hemos avanzado de un módulo y tampoco podría ser así, pero podemos volver sobre cada uno de los módulos cada vez que se considere. O iniciar, si en el caso pues que no haya iniciado el estudiante, ¿cierto? Claro. Sí. Lo puede hacer sin ningún problema. Bueno, ya está. Wilman, tranquiliza tu risa, dicen por aquí. Bueno. Está bien. De todas maneras, también para nosotros ha sido muy grato el trabajo con ustedes como estudiantes. Hemos observado en los foros y quizás en las intervenciones que han hecho o que hicieron en la charla inaugural, hemos observado el interés de muchos, ¿cierto? Como la opción de convertir este espacio en un espacio académico, ¿cierto? Que cada uno desde sus discursos y de sus construcciones formativas quiere de pronto dar a conocer a sus otros compañeros. Realmente, por ejemplo, en el foro, quizás en muchos espacios no haya intervención directamente de nosotros como asesores, pero sí es muy evidente la interacción que se ha presentado entre compañeros. Entonces, hay compañeros que lanzan una inquietud y 2 o 3 le responden a ese compañero y retroalimentan. Yo pienso que ese ejercicio se presta mucho para ondear un poco en lo formativo que plantea Margarita, y es eso, estamos en un proceso de formación, de construcción, donde lo poquito que cada uno sabe lo comparte con los otros, y eso hace que los demás se permeen de ese saber. Realmente que es un trabajo muy grato, y esperamos que al finalizar el diplomado podamos irnos con un sinnúmero de experiencias y un sinnúmero de aprendizajes por parte de todos. Y que evidentemente pues podamos aportar a esas prácticas de los Claro. profesores universitarios, que es lo que propendemos, ¿cierto? Dar como herramientas en términos de la evaluación por competencias. Entonces, agradecemos muchísimo la atención, de verdad que ha sido un espacio muy agradable en medio de, digamos que también un poquito del susto y de poder estar aquí en las cámaras y contarles un poco de qué es lo que hemos hecho, hacia dónde vamos y qué es lo que pretendemos. Muy agradecidos por la atención de cada uno de ustedes. Sabemos que pues les recuerdo que estamos a disposición en lo que les podamos atender, y bueno, de nuevo muchas gracias. Muchas gracias. Sabemos que hay una cantidad de posibilidades y experiencias que se ponen en juego acá, y la idea es hacer una construcción conjunta donde visualizamos, pero además construimos y seguimos avanzando en ese ejercicio de formación continua que hace parte de la vida. Bueno, muchas gracias, y llamarlos a que continúen desarrollando las actividades en el diplomado, que en muchas ocasiones si se presentan dificultades, un llamado a no desesperarse, que prontamente pues se dará solución a las inquietudes y a las necesidades, y que más allá de la casuística, más allá de lo momentáneo que se presente, hay algo más grande, que es realmente como el proceso que cada uno está pues como iniciando, y junto con ustedes nosotros. Entonces, que vale mucho la pena tener mucha paciencia en algunos elementos, y también mucho compromiso y mucha continuidad en el trabajo, que eso garantiza que podamos finalizar con unas experiencias muy bonitas y muy enriquecedoras para cada uno de los programas académicos que están aquí perfilándose. Y para los colegas también. Exactamente. Una feliz noche.